Buenos días, profesor. A continuación daré a conocer sobre la discapacidad intelectual, la conceptualización de la discapacidad intelectual. De acuerdo a American Psychiatric Association 1994-2000, da a conocer como la discapacidad mental o cognitiva, que se refiere a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población, que se manifiesta durante el periodo de desarrollo hasta los 18 años. El diagnóstico de discapacidad mental o cognitiva exige entonces 3 criterios clínicos, ¿no? De acuerdo a American Psychiatric. Primero, el funcionamiento intelectual medio generalmente a través de una prueba neuropsicológica que suministre un cociente de inteligencia CI debe ser inferior a 70, dado que existe un margen de error de 5 puntos en la evaluación del CI. El rango de discapacidad mental o cognitiva sería entre 65 y 75. El segundo criterio es: el niño debe presentar además problemas de funcionamiento adaptativo, tener dificultades para asumir las responsabilidades de comunicación, de autocuidado y de tipo académico, esperadas para la edad y las condiciones culturales del niño. Y el tercer criterio son las deficiencias, tanto intelectuales como adaptativas, se deben observar antes de los 18 años de edad, en la que se inicia la adultez. Asimismo, la discapacidad mental o cognitiva no es entonces una enfermedad. El término se refiere a un trastorno cognitivo y comportamental de múltiples etiologías metabólicas, infecciosas, traumáticas, cromosoma e incluso cultural. Se han distinguido además 2 tipos de discapacidad mental o cognitiva. Se encuentra el asintomático, que es consecuencia o factores familiares de tipo hereditario y ambiental, que usualmente se observa en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medios culturales pobres. Esta deficiencia intelectual es considerada inespecífica, ya que su etiología es desconocida y las deficiencias mentales son usualmente muy leves, así como las limitaciones físicas imperceptibles. Como segundo tenemos también la discapacidad mental o cognitiva sintomática, de daño cerebral resultantes de factores accidentales cromosómicos, infecciosos, metabólicos y traumáticos perinatales, entre otros. Se relaciona generalmente con el trastorno de tipo motor y sensorial. Estos niños, al contrario del primer grupo, por lo común presentan defectos físicos como el síndrome de Down y el de fenilketonuria. A continuación, daré a conocer sobre las teorías explicativas de la discapacidad intelectual. Dentro de las teorías más destacadas se encuentra la teoría del desarrollo de Barbel y Nelder, 1943, y la teoría del defecto específico de Luria, de 1961. Primero voy a dar a conocer sobre la teoría del desarrollo de Barbel, Nelder, 1943, refiere que las primeras investigaciones sobre el desarrollo cognitivo de los niños con discapacidad intelectual pues fueron realizadas por Barbel y Nelder, de acuerdo a las conclusiones, de acuerdo a este autor, pues llegó a las siguientes conclusiones, que fueron las siguientes. Primero, los niños con discapacidad intelectual pasan
por los mismos estados evolutivos que los niños normales y en el mismo orden, pero su ritmo de desarrollo es más lento. También refiere que los niños con discapacidad intelectual suelen funcionar de manera menos madura cuando alcanzan cada uno de los niveles de desarrollo. Y finalmente refiere que los niños con discapacidad intelectual no llegan al periodo de las operaciones formales. A continuación, pues también daré a conocer con respecto a la teoría del defecto específico de Luria. Según este autor, sostiene que las personas con discapacidad intelectual se caracterizan por algunos defectos específicos en los procesos mentales, lo que tiene como consecuencia un procesamiento deficiente de la información. Según Rodríguez, 2008, las personas con discapacidad intelectual se comportan en ciertas áreas o dimensiones cognitivas como lo hace un niño o una niña de menos edad, pero también es cierto que en otras se evidencian modos particulares de actuar distintos a los niños sin discapacidad, lo que hace sospechar que existe un déficit específico responsable del comportamiento cognitivo anómalo en esas áreas. También refiere Rodríguez que las personas con discapacidad intelectual muestran una gran variedad en el desarrollo y evolución de las distintas áreas de desarrollo, dependiendo de los siguientes factores: etiología, momento de aparición y evolución del déficit, actitud familiar, otros síndromes asociados. Es decir, cada persona con esta discapacidad presenta características diferentes, aunque algunas pueden ser comunes y pueden alcanzar aprendizajes muy diversos. A continuación, daré a conocer sobre los tipos de discapacidad intelectual. En esta parte se tendrá en cuenta, ¿no?, lo que es la discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda. A continuación, daré a conocer sobre la discapacidad intelectual leve. Un niño con un CI dentro del rango 50-55 a 70 es considerado dentro de la categoría, también conocida como discapacidad intelectual educable. Usualmente, este grupo de niños presenta hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales inferiores. En la edad escolar se comienzan a observar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y de las matemáticas. La mayoría alcanza un nivel académico primaria o máximo uno de los 2 primeros años de secundaria. A continuación daré a conocer sobre la discapacidad intelectual moderada. Los niños en esta categoría presentan un CI en el rango de 35-40 y 50-55 y constituyen un 10% de la población con discapacidad intelectual. Algunos niños pueden presentar habilidades visoespaciales superiores a las habilidades de lenguaje, mientras que en otros el patrón puede ser al contrario. Discapacidad intelectual grave. Está conformado por niños cuyos CI se encuentran entre 20-25 y 35-40 puntos y constituye del 3 al 4% de la población con discapacidad intelectual. El retraso de la adquisición del lenguaje y del desarrollo motor permite el diagnóstico temprano de disfunción neurológica. Hacia la adolescencia puede lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente, lo mismo que en cierta capacidad de autocuidado. Se requiere la supervisión durante la infancia y la adultez. Discapacidad intelectual profunda. Los niños
con CI inferior a 20 clasifican dentro de esta categoría de discapacidad intelectual. El lenguaje que logran desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentido y a la comprensión de órdenes elementales. Los problemas motores y sensoriales se observan en la mayoría de los miembros de este grupo. Anormalidades cerebrales y problemas neurológicos evidentes se describen en esta población infantil de acuerdo a Harris, 1995. Finalmente, daré a conocer sobre las características clínicas de la discapacidad intelectual. De acuerdo a la American Psychiatric Association 2000, distinguen 6 grupos de factores de riesgo, como serían factores hereditarios, alteraciones tempranas en el desarrollo del embrión, influencias ambientales, trastornos mentales de tipo psiquiátrico, problemas durante el embarazo y el parto, y condiciones médicas variadas sufridas durante la infancia. De acuerdo a la parte genética, refiere que un alto porcentaje de los casos de discapacidad intelectual sintomático son resultados de anormalidades genéticas. Se estima que factores genéticos contribuyen a un 25 a 50 de los casos con este trastorno. Se han identificado más de 300 genes que pueden estar relacionados con la discapacidad intelectual. Sin embargo, los cromopatías constituyen las minorías, mientras que la herencia poligenética resultante de las combinaciones de genes defectuosos representan la mayoría de los casos de discapacidad de tipo cromosómico. Con respecto a los adquiridos, las afecciones intrauterinas pueden causar 2 tipos de alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central. El primero está asociado con los trastornos morfogenéticos, en los cuales predominan los cambios histológicos sin modificaciones evidentes en la configuración del cerebro, y con respecto a los trastornos morfogenéticos, en los cuales existen alteraciones claras en la configuración cerebral, por ejemplo, fallas en la fusión de las diferentes partes del tubo neuronal. También existen numerosas causas generadoras de daño cerebral en la etapa prenatal. Se puede mencionar con respecto a los procesos tóxicos, a los procesos trastornos metabólicos, a los nutricionales y a los procesos de infección. Con respecto a los procesos tóxicos, la intoxicación crónica puede darse por el plomo o saturnismo, produce lesiones neurológicas difusas que se manifiestan o dificultades de aprendizaje globales o específicas. Con respecto al trastorno metabólico, una causa metabólica de alteraciones cognitivas después del nacimiento es la carencia de una alimentación adecuada, que es las deficiencias crónicas de tiamina y de niacina. Principalmente puede producir el retardo mental. Con respecto a los nutricionales, la desnutrición y la deprivación sensorial y ambiental pueden en ocasiones ser factores contribuyentes para la producción de la discapacidad intelectual. Y finalmente se encuentran los procesos infecciosos, que también están relacionados con la meningitis y las encefalitis, que son las infecciones postnatales más frecuentes asociadas con la discapacidad intelectual o con alteraciones neuropsicológicas específicas del lenguaje, percepción, memoria y de las funciones ejecutivas. Finalmente, también daré a conocer con respecto a las referencias bibliográficas tomadas de acuerdo a la información que se acabe de dar con respecto al video.